En las densas marismas del sur de Carolina, donde el musgo español cuelga como sudarios fúnebres y el aire parece susurrar de pecados olvidados, yacen los restos ruinosos de lo que los lugareños llamaron la Capilla del Reposo del Ángel. Entre 1789 y 1832, más de 200 almas desaparecieron sin dejar rastro tras buscar refugio en este supuesto santuario. Los registros eclesiásticos descubiertos en 1923 y sellados de inmediato por las autoridades revelaron una documentación meticulosa de asesinatos sistemáticos disfrazados de misericordia divina. La familia Whitworth, pilares de su comunidad y operadores de la misteriosa Orden de los Ángeles Caídos, había convertido su capilla en la plantación en el sur antibélico en el negocio de matanzas más rentable. Lo que estás a punto de escuchar ha estado enterrado durante casi 2 siglos. Pero la verdad sobre la familia religiosa más siniestra de América ya no puede permanecer oculta. Antes de desvelar las profundidades horribles del legado Whitworth, esta historia no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si estás listo para unirte a nuestra comunidad de buscadores de misterios reales, pulsa ese botón de suscribirse y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Necesitamos saber hasta dónde viajan estos oscuros secretos. Ahora, retrocedamos a las sombras del sur de Carolina en 1789, donde la salvación venía con un precio que ninguna alma debería jamás pagar. Pero entender cómo un mal tan calculado pudo florecer requiere que examinemos el mundo que creó la dinastía Whitworth. El año era 1789 y los recién formados Estados Unidos todavía sangraban por las heridas de la Revolución. En la zona baja del país de Carolina del Sur, donde las plantaciones de arroz se extendían interminablemente hacia el Atlántico, el orden social seguía siendo tan rígido como las mareas que inundaban los pantanos costeros 2 veces al día. Fue allí, a 30 millas tierra adentro de Charleston, donde la familia Whitworth había labrado su imperio del engaño. Gabriel Whitworth tenía 43 años cuando compró la parcela de 1000 acres que nombraría Gracia de los Serafines. Con una estatura de 6 pies y cabello prematuramente plateado y ojos del color del hielo invernal, Gabriel poseía el tipo de presencia imponente que hacía que los hombres menores se apartaran cuando él entraba en una habitación. Su voz, culta y resonante, podía llenar una capilla o reducir a un hombre adulto a un silencio tembloroso con igual facilidad. Nacido en la aristocracia declinante de los terratenientes de Virginia, Gabriel había visto cómo la fortuna tabaquera de su familia se desmoronaba durante la Guerra Revolucionaria. Pero donde otros veían ruina, Gabriel vio oportunidad. Su esposa, Constance Whitworth Knapton, provenía del viejo dinero de Charleston. La riqueza de su familia se había construido sobre el comercio de esclavos y el cultivo de arroz. A los 38 años, Constance seguía siendo bella de una manera frágil y etérea que recordaba a muñecas de porcelana. Su cabello oscuro siempre estaba perfectamente arreglado, y sus manos pálidas nunca mostraban las callosidades del trabajo honesto. Pero quienes miraban detenidamente sus ojos marrones veían algo inquietante, una especie de distancia vacía, como si parte de su mente se hubiera retirado a un lugar donde los horrores a su alrededor no podían alcanzarla. Los hijos de los Whitworth eran cada uno destacados a su modo perturbador. Ezequiel, de 24 años, y el heredero aparente, poseía la inteligencia calculadora de su padre, pero con una crueldad añadida que incluso Gabriel a veces encontraba inquietante. Alto y delgado como su padre, la sonrisa de Ezequiel nunca llegaba del todo a sus oscuros ojos. Había estudiado brevemente en el colegio de Charleston antes de que su padre lo llamara para gestionar las operaciones más delicadas de la familia. Miriam, de 22 años, era quizá la más peligrosa de todos los hijos Whitworth. Mientras sus hermanos utilizaban la fuerza y la intimidación, Miriam empleaba el encanto y la manipulación. Podía hacer que un prófugo desesperado se sintiera completamente seguro mientras lo conducía directamente hacia su muerte. Su belleza era convencional, cabello dorado, ojos azules, una dulce sonrisa. Pero había algo en su modo que sugería que encontraba placer genuino en el sufrimiento ajeno. Los gemelos, Caín y Abel, acababan de cumplir 20 años. Caín era el mayor de los dos, con hombros anchos y manos que parecían capaces de estrangular a un hombre. Abel era más delgado, más reflexivo, pero su inteligencia estaba enfocada completamente en idear nuevos métodos para extraer información de sujetos reacios. Los chicos habían sido criados para verse a sí mismos como instrumentos de la justicia divina, y abordaban su trabajo con la precisión metódica de artesanos. La joven Lilith, de apenas 16 años, aún estaba desarrollando su papel en la empresa familiar. Rubia, como su hermana, pero con la mirada penetrante de su padre, poseía una madurez inquietante que incomodaba a los visitantes. Gabriel la estaba preparando para asumir las tareas de Miriam cuando llegara el momento. Después de todo, el negocio de la familia requería continuidad.
El hermano de Gabriel, Michael Bidworth, servía como superintendente oficial de la plantación y colaborador más cercano de Gabriel. 2 años más joven que Gabriel, Michael tenía la apariencia desgastada de un hombre que pasaba sus días en el campo. Pero su educación igualaba la de sus hermanos. Entendía que su operación requería tanto brutalidad como una cuidadosa llevanza de registros. La esposa de Michael, Ruth, había muerto en el parto hace 5 años, dejándolo a cargo de criar a sus gemelas, Misericordia y Gracia, ahora de 13 años. Las niñas vivían en la casa principal con sus primos, recibiendo la misma educación cuidadosa en la teología tan particular de la familia. El hermano más joven, Raphael Bidworth, que insistía en que todos lo llamaran Sheriff, tenía 35 años y era quizá el miembro más escalofriante de la familia. Delgado hasta el punto de parecer demacrado, con el cabello prematuramente blanco y ojos verde pálido, Sheriff había estudiado medicina en Edimburgo antes de la Revolución. Su conocimiento médico lo hacía invaluable para las operaciones de la familia, aunque nunca había ejercido la medicina legítima. En cambio, usaba sus habilidades para mantener a las víctimas vivas durante más tiempo durante los interrogatorios y para asegurar que los cuerpos que luego vendían a las escuelas de medicina parecieran haber muerto por causas naturales. La plantación Bidworth en sí estaba perfectamente diseñada para sus propósitos siniestros. La casa principal, una imponente estructura georgiana de 3 pisos, se alzaba sobre un leve promontorio que dominaba los campos de arroz, pero eran los edificios más pequeños los que servían el verdadero negocio de la familia. La capilla, terminada en 1788, se alzaba a media milla de la casa principal, conectada por un camino que atravesaba un bosque de robles antiguos cubiertos de musgo español. El edificio era más grande que la mayoría de las capillas de plantaciones, con espacio para 200 fieles, aunque la congregación Bidworth rara vez superaba los 50 lugareños. Lo que hacía única a la capilla eran las modificaciones que Gabriel había ordenado durante la construcción. El sótano, al que se accedía por una puerta oculta detrás del altar, había sido diseñado como una serie de celdas de detención. Las paredes eran lo suficientemente gruesas para amortiguar los gritos, y el sistema de ventilación aseguraba que los ocupantes pudieran permanecer con vida durante periodos prolongados. Adyacente a la capilla se encontraba lo que parecía ser un simple anexo para almacenar materiales religiosos. En realidad, albergaba el laboratorio médico de Sheriff y las herramientas de su oficio. La familia había establecido su Orden de Ángeles Caídos en 1789, presentándola a la comunidad local como un movimiento metodista de avivamiento enfocado en traer salvación a las almas más desesperadas. Celebraban servicios regulares invitando a los plantadores vecinos y sus familias a presenciar los sermones apasionados de Gabriel sobre la redención mediante el sufrimiento. El predicador metodista local, el reverendo Thomas Harwell, inicialmente acogió con entusiasmo el fervor religioso de los Bidworth, incluso permitiendo que Gabriel dirigiera servicios especiales para buscadores en angustia espiritual. Pero el verdadero propósito de la orden era mucho más siniestro. A través de una red de contactos en Charleston, Savannah y tan al norte como Richmond, los Bidworth difundieron rumores cuidadosamente elaborados sobre su capilla. La noticia llegó a los barrios de esclavos de toda la región. Se decía que el Reposo del Ángel era un santuario donde los fugitivos podían encontrar comida, refugio y orientación hacia la libertad. Las historias eran lo suficientemente detalladas para parecer creíbles, descripciones precisas de la ubicación de la capilla, contraseñas para identificar a los verdaderos buscadores y testimonios de supuestos fugitivos que habían logrado llegar al norte. El elaborado engaño requería una coordinación minuciosa. Sheriff mantenía correspondencia con escuelas de medicina en Charleston, Savannah, Richmond e incluso Filadelfia, estableciéndose como un proveedor confiable de cadáveres para estudios anatómicos. Los cuerpos siempre se presentaban como los de personas libres de color que habían muerto por causas naturales, con documentación falsificada. Las escuelas médicas de la joven república hacían pocas preguntas sobre el origen de sus especímenes, y los precios de Sheriff siempre eran razonables. Michael se encargaba de los aspectos prácticos de la operación, gestionaba los negocios legítimos de la plantación que servían de fachada, mantenía la red de informantes que difundían noticias sobre el supuesto santuario y coordinaba con cazadores de esclavos profesionales que ayudaban a identificar los objetivos más valiosos. La plantación de arroz legítima de la familia era moderadamente exitosa, empleando a casi un centenar de trabajadores esclavizados que vivían en condiciones relativamente cómodas en comparación con otras plantaciones. Esta reputación benévola era cuidadosamente cultivada, con Gabriel permitiendo mejor comida, vivienda y cierto grado de libertad de movimiento dentro de la plantación. El aspecto más diabólico de la operación Bidworth era cómo usaban la verdadera fe religiosa como arma. Los sermones de Gabriel eran poderosos y conmovedores, llenos de referencias bíblicas y sofisticación teológica que impresionaban incluso a los oyentes más educados.
Él realmente creía que estaba cumpliendo la obra de Dios, convencido de que las almas que enviaba a la muerte estaban predestinadas a la condenación de todos modos. Este marco teológico permitía a toda la familia participar en asesinatos en masa mientras mantenían su sentido de superioridad moral. Las autoridades locales sabían que algo inusual ocurría en gracia de los serafines, pero los Whitworth se habían asegurado de establecerse como pilares de la comunidad. Gabriel servía en la comisión del condado, contribuía generosamente a las iglesias locales y organizaba elaboradas reuniones sociales que consolidaban el lugar de su familia en la sociedad de los plantadores. Cuando ocasionalmente surgían preguntas sobre esclavos desaparecidos o extraños vistos en la zona, los Whitworth expresaban la debida preocupación y ofrecían su ayuda en las búsquedas. El otoño de 1791 trajo una actividad inusual a gracia de los serafines. Una serie de tormentas devastadoras había dañado las cosechas en toda la región costera, creando dificultades económicas que llevaron a más personas esclavizadas a intentar escapar. Para los Whitworth, esto representó una oportunidad sin precedentes. En un solo mes, 43 almas desesperadas llegaron a la capilla del reposo del ángel buscando refugio. Fue durante este periodo que los métodos de la familia alcanzaron su máxima refinación. Ezequiel había desarrollado un sistema para clasificar a los recién llegados según su valor potencial. Los hombres jóvenes y sanos se mantenían vivos más tiempo, ya que su información sobre las defensas de las plantaciones y las rutas de escape resultaba valiosa para los cazadores de esclavos profesionales. Las mujeres con hijos eran interrogadas sobre otras familias que planeaban huir, su desesperación las hacía particularmente comunicativas. Los fugitivos mayores, que normalmente sabían menos, eran ejecutados rápidamente para reducir los recursos dedicados a su mantenimiento. El proceso siempre comenzaba del mismo modo. Los recién llegados eran recibidos por Miriam, cuya manera dulce y educación evidente la hacían parecer un ángel de misericordia. Ella ofrecía comida, ropa limpia y un lugar seguro donde descansar, mientras explicaba que la familia debía verificar sus historias antes de ayudarlos a continuar hacia el norte. Este periodo de espera, explicaba, era necesario para proteger tanto a los fugitivos como a la red del ferrocarril subterráneo. Durante estos primeros días, los Whitworth recopilaban información a través de conversaciones aparentemente casuales. Miriam sobresalía en obtener detalles sobre familias dejadas atrás, puntos de encuentro y contactos en el norte. Gabriel visitaba la capilla diariamente, realizando servicios de oración que gradualmente revelaban más sobre los antecedentes de cada persona. Los gemelos, Caín y Abel, se hacían pasar por esclavos fugitivos de otras plantaciones, compartiendo historias inventadas de fugas exitosas para generar confianza y alentar confesiones más detalladas. Una vez que la familia había extraído toda la información útil, las víctimas eran trasladadas al sótano de la capilla. La formación médica de Serif resultaba invaluable, pues podía mantener a los sujetos conscientes y receptivos mucho más tiempo que los métodos de tortura crudos. El sótano contenía 5 celdas individuales, cada una equipada con grilletes y diseñada para impedir cualquier posibilidad de escape. El aislamiento acústico era tan eficaz que la congregación regular de la capilla, reunida justo arriba, nunca escuchaba el sufrimiento de abajo. El proceso de interrogatorio solía durar de 3 a 5 días. Serif utilizaba su conocimiento de la anatomía humana para infligir el máximo dolor evitando daños permanentes que pudieran afectar la eventual venta del cuerpo. Había desarrollado un entendimiento detallado de los puntos de presión, las vías nerviosas y las técnicas psicológicas que quebraban la resistencia sin dejar marcas evidentes. Abel asistía en estas sesiones, tomando notas detalladas sobre la información revelada y comparándola con los testimonios de víctimas anteriores. Lo que hacía especialmente eficaz la operación Whitworth era su enfoque sistemático del registro. Gabriel mantenía libros detallados que documentaban cada aspecto de su negocio. Cada víctima recibía un número y un expediente completo que incluía descripción física, información de antecedentes, inteligencia obtenida y disposición final. Estos registros permitían a la familia rastrear patrones en las rutas de escape, identificar figuras clave del ferrocarril subterráneo y proporcionar inteligencia valiosa a su red de cazadores de esclavos profesionales. La familia había establecido asociaciones con 3 grandes operaciones de captura de esclavos que cubrían el territorio desde Virginia hasta Georgia. Estos cazadores de recompensas profesionales pagaban precios altos por información detallada sobre rutas de escape, casas seguras y planes de fuga. Una sola redada exitosa basada en la inteligencia de los Whitworth podía generar recompensas de miles de dólares, dinero que se repartía entre la familia y sus socios criminales. Pero era el comercio de cuerpos lo que proporcionaba las ganancias más constantes. Las conexiones de Serif con las escuelas de medicina se habían convertido en una sofisticada red de suministro.
Los cuerpos se preservaban mediante técnicas que había aprendido en Edimburgo, se empaquetaban en contenedores especialmente diseñados y se enviaban con documentación falsificada que los identificaba como personas libres de color fallecidas por causas naturales. La familia ganaba entre $50 y $100 por cada cuerpo, dependiendo del estado del espécimen y las necesidades de la institución receptora. La joven Lilith comenzó a participar en los negocios familiares durante este periodo, sirviendo inicialmente como un rostro adicional y amigable para recibir a los recién llegados. Su juventud y aparente inocencia hacían que las personas desesperadas confiaran aún más en ella. Gabriel se complacía al ver que no mostraba ninguna reacción emocional ante el sufrimiento que la rodeaba, lo que sugería que podría asumir mayores responsabilidades a medida que madurara. El aspecto más horroroso de la operación era cómo la familia mantenía su fachada pública. Cada domingo asistían a los servicios de la iglesia metodista local, donde Gabriel a menudo servía como predicador laico. Organizaban elaboradas cenas, contribuían a campañas benéficas y participaban en todas las actividades sociales esperadas de los plantadores prominentes. Cansten se hizo conocida por su hermoso bordado y su habilidad para organizar funciones auxiliares femeninas. Para 1795, la operación de los Bidworth había crecido más allá de lo que Gabriel había imaginado originalmente. Lo que comenzó como un esquema oportunista para aprovechar el caos de la joven república se había transformado en una sofisticada empresa criminal que abarcaba 4 estados. El éxito de la familia atrajo la atención de otros individuos de mentalidad similar, lo que llevó a la formación de lo que llamaron la Sociedad de Redención del Sur. La membresía de la sociedad incluía a propietarios de plantaciones, comerciantes, cazadores de esclavos profesionales, funcionarios corruptos e incluso algunos ministros que compartían la teología retorcida de Gabriel. Se realizaban reuniones mensuales en lugares rotativos, generalmente disfrazadas como avivamientos religiosos o reuniones sociales. Los miembros pagaban cuotas basadas en sus ganancias provenientes de las actividades de la sociedad, y estos fondos se utilizaban para expandir las operaciones y sobornar a funcionarios que pudieran interferir. El Dr. Edmund Thorne, quien dirigía una práctica médica en Charleston, se convirtió en uno de los miembros más valiosos de la sociedad. Sus credenciales médicas legítimas le permitían proporcionar certificados de defunción para los cuerpos que Serif suministraba a las escuelas de medicina. Thorne también tenía conexiones con capitanes de barcos que transportaban los especímenes a instituciones del norte, asegurando que la cadena de suministro permaneciera oculta a las autoridades. El capitán Marcus Fulton controlaba una red de cazadores de esclavos profesionales que operaban en las Carolinas y Georgia. Sus hombres se especializaban en rastrear individuos específicos basándose en la información proporcionada por los Bidworth. La operación de Fulton era particularmente brutal, capturando a veces familias enteras cuando se enteraban de planes de fuga. El capitán pagaba a los Bidworth un porcentaje de todas las recompensas recolectadas gracias a su información. Quizás lo más perturbador era la participación del reverendo Josiah Blackwood, un ministro metodista cuyo territorio abarcaba 3 condados del este de Carolina del Sur. Blackwood utilizaba su posición para identificar posibles fugitivos dentro de su congregación, pasando la información a los Bidworth mientras mantenía una apariencia de preocupación pastoral. Incluso realizaba servicios funerarios para algunas de las víctimas de la familia, utilizando documentación falsificada que afirmaba que habían muerto de fiebre u otras causas naturales. El crecimiento de la sociedad requirió métodos de operación más sofisticados. Gabriel desarrolló un sistema de comunicación codificada que permitía a los miembros compartir información sin riesgo de ser descubiertos. Las cartas que discutían asuntos espirituales y obras de redención contenían en realidad inteligencia detallada sobre rutas de escape, casas seguras y planes de huida. Esta correspondencia codificada fue descubierta años después, proporcionando a los historiadores documentación detallada sobre el alcance y los métodos de la red. Durante este periodo, el papel de Serif evolucionó de simple torturador a lo que hoy se reconocería como un analista forense. Desarrolló perfiles detallados de los patrones de escape, identificando las rutas más utilizadas y las variaciones estacionales en los intentos de huida. Esta información permitía a la sociedad posicionar sus recursos de manera más efectiva, interceptando a los fugitivos antes de que pudieran llegar a verdaderas casas seguras. La capilla de la familia se convirtió en un campo de entrenamiento para nuevos miembros de la sociedad. Gabriel realizaba seminarios especiales sobre la justificación teológica de decisiones difíciles, enseñando a los participantes cómo racionalizar sus acciones mediante interpretaciones selectivas de la Biblia. Serif proporcionaba formación médica, mostrando a los asistentes cómo extraer información sin dejar pruebas evidentes de tortura. Incluso Miriam contribuía, enseñando técnicas de manipulación que hacían que las víctimas fueran más cooperativas. Durante este periodo de expansión, los Bidworth procesaban un promedio de 60 víctimas por año.
El sótano de la capilla fue ampliado para albergar 12 celdas, y se instaló un aislamiento acústico adicional. Se construyó un nuevo crematorio, disfrazado como un horno de cerámica, para deshacerse de los restos que no podían venderse provechosamente a las escuelas de medicina. La familia empleó a 6 trabajadores adicionales, todos miembros de la sociedad, para manejar el aumento en el volumen de sus operaciones. La joven Lilith, ahora de 18 años, se había integrado por completo en el negocio familiar. Su especialidad era tratar con víctimas femeninas, particularmente aquellas que viajaban con niños. Había desarrollado una personalidad maternal que hacía que las madres desesperadas confiaran completamente en ella. Lilith cuidaba de los niños mientras sus padres eran interrogados, utilizando a veces amenazas contra los pequeños para fomentar la cooperación. Su total falta de empatía combinada con su apariencia afectuosa la convertía quizás en el miembro más eficaz de la familia. Los gemelos, Caín y Abel, habían desarrollado especialidades complementarias. Caín se encargaba de los aspectos físicos de la operación, el mantenimiento de las instalaciones, la gestión del transporte y la eliminación de pruebas. Abel se centraba en el análisis de inteligencia, manteniendo los registros detallados que hacían la operación tan rentable. Juntos habían creado un sistema lo suficientemente eficiente como para procesar víctimas en un plazo de 48 horas desde su llegada, maximizando las ganancias y minimizando los riesgos. Pero el éxito de la sociedad estaba atrayendo atención no deseada. Los abolicionistas del norte habían comenzado a notar patrones en las desapariciones de esclavos fugitivos. Varios artículos de periódicos mencionaban el número inusual de prófugos que parecían desaparecer por completo después de salir de las plantaciones del sur de Carolina. Los conductores del ferrocarril subterráneo informaban de la pérdida de contacto con fugitivos que habían sido dirigidos a casas seguras en la región. El invierno de 1798 trajo un visitante inesperado a la región baja de Carolina del Sur. Jeremiah Morrison, un comerciante cuáquero de Filadelfia, llegó a Charleston con el pretexto de establecer relaciones comerciales con los plantadores de arroz locales. En realidad, Morrison estaba llevando a cabo una investigación encubierta para la Sociedad Abolicionista de Pensilvania, tratando de determinar por qué tantos esclavos fugitivos que habían logrado llegar hasta la línea Mason-Dixon informaban haber perdido a amigos y familiares en algún lugar de Carolina del Sur. Morrison era un hombre prudente, de 45 años, con la apariencia curtida de alguien que había pasado años en lugares peligrosos. Su fe cuáquera lo había llevado a arriesgar su vida múltiples veces ayudando a fugitivos a alcanzar la libertad, y había desarrollado un instinto agudo para detectar el engaño. Algo en las historias que salían de Carolina del Sur no le parecía correcto. La investigación comenzó con Morrison entrevistando a esclavos fugitivos que habían logrado escapar en Filadelfia, Nueva York y Boston. Una y otra vez surgían los mismos patrones en sus testimonios. Muchos habían oído hablar de un santuario llamado Angel's Rest, donde supuestamente podían encontrar comida y orientación. Algunos habían visitado realmente la capilla, pero se marcharon rápidamente, afirmando que algo se sentía mal en aquel lugar. Otros enviaron allí a amigos o familiares de los que nunca volvieron a tener noticias. Morrison pasó semanas documentando esos relatos, cruzando ubicaciones, fechas y descripciones. El patrón era claro. La gente desaparecía en un punto específico de la región baja de Carolina del Sur. Pero demostrar lo que realmente ocurría requería que alguien se infiltrara en la operación, y Morrison sabía que el color de su piel lo hacía inadecuado para tal misión. La solución vino de una fuente inesperada. Samuel Washington, un hombre negro libre de Baltimore educado en Pensilvania, se ofreció voluntariamente para hacerse pasar por un esclavo fugitivo que buscaba pasar al norte. Washington tenía la piel lo suficientemente clara como para hacerse pasar por mulato, lo que explicaría su educación y modales refinados. Más importante aún, era completamente intrépido, habiendo llevado a cabo ya investigaciones similares en Virginia y Maryland. Washington llegó a Charleston en marzo de 1799, portando documentos falsos que lo identificaban como propiedad de un supuesto plantador de Virginia. Pasó varias semanas trabajando como jornalero, reuniendo discretamente información sobre los contactos locales del ferrocarril subterráneo. No tardó en oír rumores sobre el santuario de Angel's Rest Chapel. Su acercamiento fue gradual y cuidadoso, entró en contacto con otras personas que buscaban escapar, permitiendo que su historia se propagara de manera natural por la red clandestina. En menos de un mes, un contacto se le acercó y le proporcionó las direcciones hacia la plantación de los Bidworth y las contraseñas necesarias para identificarse como un buscador legítimo. Mientras tanto, Morrison se había establecido en la comunidad comercial de Charleston, utilizando sus credenciales legítimas de comerciante para acceder a registros de envíos, correspondencia de facultades de medicina y otros documentos que pudieran revelar el alcance de la empresa criminal que operaba en la región.
Sus conexiones cuáqueras en Filadelfia le habían proporcionado los nombres de profesores de medicina que podrían estar recibiendo especímenes sospechosos. Lo que Morrison descubrió lo dejó atónito. Los registros de envío mostraban entregas regulares desde Carolina del Sur hacia escuelas médicas de toda la región del Atlántico Medio. El volumen era demasiado alto para representar la mortalidad normal entre la población negra libre. Los certificados de defunción emitidos por médicos locales mostraban patrones sospechosos, demasiadas muertes por fiebre o causas naturales entre personas descritas como negros libres y transeúntes. La misión de Washington comenzó una noche húmeda de abril, cuando se acercó a Angels Rest Chapel siguiendo las instrucciones recibidas. El edificio era tal como lo habían descrito, más grande que la mayoría de las capillas de plantación, con ventanas góticas que parecían amenazadoras bajo la luz del crepúsculo. El musgo español colgaba de los robles cercanos como sudarios funerarios, y el aire estaba impregnado del olor a agua estancada de los campos de arroz cercanos. Miriam Bidworth lo recibió en la puerta de la capilla, con una sonrisa cálida y acogedora. Era exactamente tan hermosa como decían las historias, con cabello dorado y ojos que parecían irradiar compasión. Washington sintió de inmediato el peligro. Algo en su actuación perfecta le pareció ensayado, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. «Debes de estar tan cansado, pobre alma», dijo Miriam, guiándolo hacia el interior. «Ven, déjame darte algo de comer y un lugar seguro para descansar. Mañana hablaremos de tu viaje al norte». El interior de la capilla era más elaborado de lo que Washington esperaba. Las vidrieras representaban escenas de juicio divino inusualmente violentas para un santuario metodista. El altar, tallado en madera oscura, estaba presidido por una pintura del arcángel Miguel arrojando demonios al infierno. Todo el lugar transmitía una sensación teatral, diseñado más para infundir temor que consuelo. Washington recibió comida sencilla y ropa limpia, luego fue conducido a una pequeña habitación contigua a la capilla donde podría pasar la noche. Miriam le explicó que la familia necesitaba verificar su historia antes de ayudarlo a continuar hacia el norte, una precaución necesaria para proteger tanto a él como a su red. Aseguró que este periodo de espera rara vez duraba más de unos días. Durante su segundo día en la plantación, Washington conoció a otros miembros de la familia Bidworth. Gabriel se presentaba como un patriarca benévolo, realizando servicios religiosos y ofreciendo orientación espiritual a las almas desesperadas que buscaban refugio. Sus sermones eran poderosos y emotivos, llenos de referencias a la liberación y la redención, perfectamente adaptados a su audiencia. Pero el ojo entrenado de Washington comenzó a notar detalles inquietantes. Los otros huéspedes de la plantación parecían inusualmente apagados, hablaban en susurros y evitaban el contacto visual. Cuando intentaba conversar con ellos sobre sus orígenes o planes de viaje, respondían de manera vaga e inconsistente. Lo más perturbador era la forma en que miraban a los miembros de la familia Bidworth, con una mezcla de gratitud y terror, como si supieran más de lo que decían. En su tercera noche, Washington fue despertado por sonidos que le helaron la sangre. Gritos ahogados provenían de algún lugar bajo la capilla, apenas audibles a través de las gruesas paredes, pero inconfundiblemente humanos. Permaneció inmóvil, escuchando los lamentos agónicos hasta que cesaron justo antes del amanecer. Al mencionar los sonidos a los otros huéspedes la mañana siguiente, afirmaron no haber oído nada. Washington comprendió que estaba en peligro mortal, pero también que podría ser la única persona capaz de exponer aquella operación. Comenzó a hacer observaciones cuidadosas, anotando la disposición de los edificios, el número de miembros de la familia y los patrones de actividad en la plantación. Lo más importante, empezó a buscar pruebas de lo que sucedía con las personas que llegaban a Angels Rest pero nunca salían. El descubrimiento clave llegó cuando observó a Sarah Bidworth cargando un carro con lo que parecían ser cajas de madera. Eran del tamaño y la forma adecuados para contener cuerpos humanos, y estaban siendo manipuladas con el cuidado que se reserva para cargamentos valiosos. Washington siguió el carro a distancia, viendo cómo se dirigía a un embarcadero en el río Ashley, donde lo esperaba un pequeño barco de vapor. Pero Washington también había sido observado. Abel Bidworth había notado su comportamiento sospechoso y se lo informó a su padre. Gabriel decidió que su huésped estaba haciendo demasiadas preguntas y ordenó trasladarlo al sótano de la capilla. La investigación de Washington estaba a punto de convertirse en una lucha personal por su supervivencia. El descenso de Washington al sótano de la capilla reveló la verdadera magnitud del mal de la familia Bidworth. La instalación subterránea era mucho más sofisticada de lo que había imaginado. Contaba con 12 celdas individuales, un laboratorio médico y lo que parecía ser un crematorio. El olor a muerte impregnaba el aire como una presencia física, y las paredes mostraban manchas que ningún esfuerzo de limpieza podía borrar. Fue encerrado en una celda que mostraba evidencias de antiguos ocupantes.
Había arañazos en las paredes de piedra, marcas desesperadas de uñas intentando desgarrar la roca sólida, y manchas más oscuras que Washington prefería no identificar. La celda era apenas lo suficientemente grande como para permitirle acostarse, sin muebles, salvo un cubo para los desechos y una pequeña abertura cerca del techo que proporcionaba una ventilación mínima. Pocas horas después de su encarcelamiento, Washington escuchó a otros prisioneros en las celdas vecinas. Susurros apagados revelaban todo el horror de lo que estaba ocurriendo. Algunos llevaban allí semanas, mantenidos con vida solo el tiempo suficiente para proporcionar información sobre rutas de escape, contactos del ferrocarril subterráneo y otros planes de huida. Otros eran recién llegados que aún conservaban la esperanza de ser liberados. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. Sheriff Bidworth resultó ser un torturador metódico, usando su conocimiento médico para infligir el máximo dolor sin causar daños permanentes que afectaran la eventual venta del cuerpo. Trabajaba con precisión quirúrgica, formulando preguntas detalladas sobre las operaciones del ferrocarril subterráneo mientras aplicaba presión física calculada con frialdad. La educación e inteligencia evidente de Washington lo hacían especialmente valioso para los Bidworth. Sospechaban que tenía vínculos con abolicionistas del norte y estaban decididos a extraerle información sobre el financiamiento y la organización de la red clandestina. Las sesiones de tortura duraban horas, con Sheriff mostrando un inquietante entusiasmo por su labor. Pero Washington estaba preparado para esa posibilidad. Su entrenamiento en Filadelfia había incluido instrucción sobre cómo resistir interrogatorios, y su fe cuáquera le otorgaba una fortaleza interior que sus captores no lograban quebrar. Les proporcionó información falsa mezclada con suficientes verdades para parecer creíble, ganando tiempo mientras buscaba una oportunidad para escapar. Esa oportunidad vino de una fuente inesperada. Grace Bidworth, una de las hijas gemelas de 13 años de Michael, había estado llevando comida a los prisioneros como parte de su educación en los negocios familiares. A diferencia de sus parientes, Grace parecía genuinamente perturbada por el sufrimiento a su alrededor. Washington comenzó a hablar con ella durante esas breves visitas, construyendo poco a poco su confianza mientras sembraba dudas sobre las actividades de su familia. Grace era lo bastante inteligente para entender que lo que su familia hacía estaba mal, aunque había sido criada para creer que sus víctimas estaban predestinadas a la condenación. Sin embargo, los suaves argumentos teológicos de Washington, combinados con su evidente educación y refinamiento, comenzaron a sacudir su fe en la doctrina retorcida de los Bidworth. Más importante aún, Grace empezó a verlo como un ser humano y no simplemente como otro espécimen para ser procesado. El plan de escape requería tiempo y una enorme dosis de suerte. Grace accedió a dejar la puerta de la celda sin cerrar durante su próxima entrega de comida, dándole acceso al laboratorio donde Sheriff guardaba sus instrumentos quirúrgicos. Armado con un bisturí, Washington tendría que atravesar la plantación de noche, evitando a la familia y sus trabajadores hasta llegar al río Ashley, donde podría robar un bote. Pero el plan falló casi de inmediato. El comportamiento inusual de Grace había sido notado por su hermana Mercy, quien informó la sospecha a su padre, Michael. Cuando Washington intentó salir de su celda, encontró a Abel Bidworth esperándolo con una pistola y una sonrisa cruel. ¿De verdad creíste que no nos daríamos cuenta?, preguntó Abel, señalando con el arma para que Washington regresara a su celda. La pobre Grace pensó que estaba salvando tu alma. En cambio, solo ha asegurado que tu muerte sea mucho más desagradable de lo que habíamos planeado. Washington fue devuelto a su celda, pero el intento fallido de escape había revelado algo importante: había grietas en la unidad familiar. La disposición de Grace a ayudarlo sugería que otros miembros podían estar dudando también de sus acciones. Más aún, el incidente obligó a los Bidworth a acelerar los preparativos para su eliminación. Esa noche, Washington escuchó voces en el laboratorio. Gabriel y Sheriff discutían la mejor manera de tratar a su prisionero problemático. Gabriel quería extraer la mayor cantidad posible de información antes de matarlo, pero Sheriff estaba preocupado. La inteligencia y educación de Washington lo hacían demasiado peligroso para mantenerlo con vida mucho más tiempo. Decidieron realizar una última sesión de interrogatorio utilizando métodos que probablemente resultarían fatales. Pero Washington aún tenía una carta por jugar. Durante sus semanas de cautiverio, había estado memorizando cuidadosamente todo lo que observaba: la disposición de las instalaciones, los nombres y rostros de los miembros de la familia, los detalles de sus operaciones. Más importante aún, había retenido la información compartida por otros prisioneros, construyendo un mapa mental completo de la red del ferrocarril subterráneo que los Bidworth estaban destruyendo sistemáticamente. Cuando Sheriff llegó para el interrogatorio final, Washington le ofreció información detallada sobre el financiamiento y la organización abolicionista a cambio de una muerte rápida, en lugar de una tortura prolongada.
La propuesta fue lo suficientemente tentadora como para hacer que Sheriff dudara. Sabía que tal información sería de un valor incalculable para sus socios de la Sociedad de Redención del Sur. Lo que Sheriff no sabía era que Washington solo estaba ganando tiempo para un intento de rescate. Jeremiah Morrison, cada vez más preocupado por la prolongada ausencia de su compañero, había comenzado a hacer discretas averiguaciones sobre Angels Rest Chapel. Su investigación atrajo la atención de otros abolicionistas en Charleston, incluidos varios trabajadores negros libres que habían oído rumores sobre las actividades de la plantación. El rescate llegó al amanecer de una húmeda mañana de junio, cuando la niebla del río Ashley ofrecía la cobertura perfecta para el pequeño grupo de voluntarios de Morrison. Habían pasado semanas planificando el asalto, estudiando la disposición de la plantación e identificando la ubicación más probable del cautiverio de Washington. El equipo incluía a Morrison, otros 2 cuáqueros de Filadelfia y 4 hombres negros libres de Charleston que se ofrecieron para la peligrosa misión. El ataque comenzó con un incendio de distracción en uno de los edificios de procesamiento de arroz de la plantación. Mientras la familia Whitworth y sus trabajadores se apresuraban a contener el fuego, el equipo de Morrison se infiltró en la capilla y descubrió la entrada a las instalaciones del sótano. Lo que encontraron allí superó sus peores temores. 11 prisioneros seguían vivos en las celdas subterráneas, incluido Washington, quien apenas estaba consciente tras su última sesión de interrogatorio. El laboratorio contenía registros detallados de las actividades de la familia, libros contables documentando más de 800 asesinatos, correspondencia con escuelas de medicina de toda la región del Atlántico Medio y mapas que mostraban rutas del ferrocarril subterráneo que habían sido comprometidas por la información extraída de las víctimas. Pero el hallazgo más aterrador fue el diario médico de Sharif, que contenía descripciones minuciosas de sus técnicas de tortura y observaciones sobre la eficacia de diferentes métodos. Para extraer información, el diario revelaba que había estado utilizando a los prisioneros como sujetos de prueba para lo que llamaba investigación de interrogatorio mejorado, documentando sistemáticamente los límites físicos y psicológicos de la resistencia humana. El equipo de rescate había planeado escapar inmediatamente después de liberar a los prisioneros, pero Washington insistió en reunir tanta evidencia como fuera posible. A pesar de sus heridas, ayudó a recolectar los documentos más incriminatorios mientras los hombres de Morrison preparaban a los sobrevivientes para el traslado. Tal vez tenían unos 30 minutos antes de que el fuego fuera controlado y la familia descubriera que su cámara subterránea había sido violada. La evidencia que recolectaron eventualmente expondría no solo los crímenes de la familia Whitworth, sino toda la red de la Southern Redemption Society. Las cartas entre miembros de la sociedad revelaban operaciones similares en Virginia, Carolina del Norte y Georgia, todas siguiendo el mismo modelo básico de falsos santuarios que atraían a los fugitivos hacia su muerte. El alcance de la conspiración era mucho mayor de lo que Morrison había imaginado. Pero Gabriel Whitworth no había construido su imperio siendo descuidado. Cuando finalmente se controló el incendio y se dio cuenta de lo ocurrido, implementó de inmediato los planes de contingencia que había desarrollado para exactamente esta situación. La familia contaba con rutas de escape preparadas y, más importante aún, con aliados poderosos que los ayudarían a evitar el enjuiciamiento. Las conexiones políticas de los Whitworth fueron su salvación. Gabriel había pasado años cultivando relaciones con jueces, alguaciles y legisladores estatales que debían sus cargos al apoyo de los terratenientes. Cuando la evidencia de Morrison fue presentada a las autoridades locales, fue descartada como propaganda fabricada para exacerbar las tensiones entre el norte y el sur. Los pocos funcionarios que tomaron en serio las acusaciones se encontraron bajo intensa presión de sus patrocinadores políticos. Las autoridades federales en Charleston fueron más receptivas a la evidencia de Morrison, pero carecían de jurisdicción sobre crímenes cometidos completamente dentro de Carolina del Sur. La garantía constitucional de soberanía estatal sobre los asuntos internos impedía que los fiscales federales persiguieran casos contra ciudadanos de Carolina del Sur sin la cooperación del Estado. Esa cooperación nunca llegó. Lo más frustrante para Morrison fue la reacción de la jerarquía local de la Iglesia Metodista. A pesar de la abrumadora evidencia de los crímenes de los Whitworth, los líderes de la Iglesia se mostraron reacios a condenar a una familia que había contribuido generosamente a causas religiosas. El reverendo Harwell, el predicador itinerante que originalmente había acogido el ministerio de Gabriel, afirmó que las acusaciones eran parte de una conspiración del norte para desacreditar el cristianismo sureño. La familia Whitworth aprovechó este respiro para reubicar su operación. Dentro de 6 meses del asalto de Morrison, habían vendido la plantación Sarapims Grace y se habían trasladado al oeste, a Alabama, donde el estatus territorial ofrecía aún menos supervisión que el gobierno estatal de Carolina del Sur. Establecieron una nueva plantación cerca de Mobile, con otra capilla y otra instalación subterránea.
Pero la investigación de Morrison había dañado la red de la Southern Redemption Society más allá de toda reparación. Varios miembros clave, temiendo ser expuestos, abandonaron la conspiración y destruyeron sus registros. El Dr. Thorne huyó al Caribe. El capitán Fulton desapareció por completo y el reverendo Blackwood repentinamente encontró la religión y comenzó a predicar genuinamente sobre los horrores de la esclavitud. El testimonio de Washington, junto con la evidencia recogida en el sótano de la capilla, fue publicado en periódicos abolicionistas en todo el norte. Los relatos detallados de tortura y asesinatos sistemáticos bajo el disfraz de ministerio religioso impactaron incluso a los activistas más endurecidos. El caso Bidworth se convirtió en un grito de batalla para el creciente movimiento abolicionista, demostrando que los defensores de la esclavitud recurrirían a cualquier medio para proteger sus intereses. La reubicación de la familia Bidworth a Alabama marcó una nueva fase en su empresa criminal. El gobierno territorial ofrecía aún menos supervisión que Carolina del Sur, y la rápida afluencia de colonos creó condiciones perfectas para su operación de falsos santuarios. Establecieron su nueva plantación, New Sarapim, a 32 kilómetros al norte de Mobile, donde el río Tum proporcionaba un acceso conveniente a rutas de transporte. Gabriel había aprendido de la experiencia en Charleston que mantener conexiones políticas era esencial para la supervivencia a largo plazo. Comenzó de inmediato a cultivar relaciones con funcionarios territoriales, contribuyendo generosamente a sus campañas y organizando elaborados eventos sociales que consolidaban la posición de su familia en la sociedad de Alabama. En menos de 2 años, fue nombrado miembro del Consejo Territorial, obteniendo influencia directa sobre las políticas de aplicación de la ley. La nueva capilla era aún más sofisticada que su predecesora en Carolina del Sur. Gabriel contrató a un arquitecto de Nueva Orleans que diseñó una estructura que aparentaba ser una iglesia metodista convencional mientras ocultaba un complejo subterráneo capaz de albergar simultáneamente a 30 prisioneros. La instalación incluía mejor aislamiento acústico, ventilación mejorada y un laboratorio médico que superaba todo lo que Serif había operado anteriormente. Pero los métodos de la familia también habían evolucionado. El fracaso en Charleston les enseñó que depender únicamente de falsos santuarios era demasiado arriesgado. Comenzaron a desarrollar múltiples enfoques para su empresa criminal, incluyendo el comercio legal de esclavos, que proporcionaba cobertura para sus actividades más siniestras. Gabriel obtuvo una licencia como comerciante de esclavos, lo que le permitía transportar y vender humanos legalmente mientras utilizaba el negocio para identificar posibles víctimas para su operación subterránea. El comercio legal de esclavos resultó extremadamente lucrativo y proporcionó la cobertura perfecta para sus actividades criminales. Gabriel se especializó en lo que llamaba esclavos problemáticos, individuos que habían intentado escapar, mostrado signos de rebeldía o poseían habilidades que los hacían particularmente valiosos. Estos esclavos alcanzaban precios elevados. Pero, más importante aún, su desaparición podía explicarse fácilmente como ventas rutinarias a plantaciones lejanas. Ezequiel desarrolló una innovación particularmente siniestra durante los años en Alabama. Comenzó a comprar esclavos específicamente para torturarlos y obtener información sobre redes del ferrocarril subterráneo, para luego venderlos a plantaciones tan remotas que la fuga era prácticamente imposible. Este enfoque generaba ingresos mientras proporcionaba la inteligencia que hacía tan rentable su operación de falsos santuarios. La red de la familia en Alabama resultó aún más extensa que sus conexiones en Carolina del Sur. El gobierno territorial estaba dominado por colonos provenientes de Georgia y las Carolinas, muchos de los cuales compartían la visión de los Bidworth sobre la necesidad de medidas extremas para mantener el orden social. Varios terratenientes prominentes se convirtieron en socios informales de la operación, proporcionando información sobre posibles fugitivos y compartiendo las ganancias de las capturas exitosas. Miriam se había casado con el capitán James Patterson, un exoficial naval que comandaba un barco fluvial en el río Tumbi. La embarcación de Patterson, la Sweet Salvation, se convirtió en un componente esencial de la red de transporte de la familia. Los cuerpos destinados a escuelas de medicina eran enviados al norte por barco, mientras que los cautivos vivos eran transportados a lugares remotos donde podían ser retenidos indefinidamente sin ser descubiertos. La joven Lilith, ahora de 22 años, se había convertido en la operativa más eficaz de la familia. Su belleza e inocencia aparente la hacían irresistible para hombres de todas las clases sociales, y utilizaba estas ventajas para recopilar información sobre planes de escape, actividades abolicionistas y operaciones del ferrocarril subterráneo. Había establecido relaciones con capitanes de barcos, comerciantes e incluso funcionarios federales, cada uno creyendo que era su único interés romántico. Los gemelos, Caín y Abel, habían desarrollado empresas criminales complementarias que respaldaban la operación principal de la familia.
Cain operaba una herrería en Mobile especializada en restricciones y equipo de transporte utilizado por los comerciantes de esclavos en toda la región. Abel se había establecido como comerciante de especímenes médicos curiosos, proporcionando rarezas anatómicas a escuelas de medicina y coleccionistas privados en el norte y Europa. Pero era la investigación médica de Serif la que representaba la evolución más escalofriante de las actividades de la familia. Sus años de experiencia torturando prisioneros le habían otorgado un conocimiento sin precedentes de la anatomía y la psicología humanas. Comenzó a realizar lo que llamaba investigación médica mejorada, utilizando a los prisioneros como sujetos de prueba para procedimientos que ningún médico legítimo se atrevería a intentar. Sus diarios detallados de este periodo, descubiertos décadas después, revelaban experimentos que anticipaban algunos de los peores crímenes médicos del siglo XX. La operación en Alabama procesaba un promedio de 80 víctimas por año, convirtiéndose en el componente más prolífico de lo que quedaba de la red de la Southern Redemption Society. La instalación subterránea bajo la capilla de New Sarapin podía albergar simultáneamente a 30 prisioneros, lo que permitía una extracción de inteligencia más sistemática y un procesamiento más eficiente de los cuerpos para la venta a instituciones médicas. Para 1805, la operación de la familia Whitworth en Alabama comenzaba a ser conocida por las redes abolicionistas del norte. Jeremiah Morrison, todavía perseguido por sus experiencias en Carolina del Sur, había pasado años rastreando los movimientos de la familia y documentando sus actividades continuas. Sus informes detallados a la Pennsylvania Abolition Society pintaban un panorama de asesinatos sistemáticos que superaba todo lo previamente documentado en la historia criminal estadounidense. La investigación de Morrison había atraído la atención de las autoridades federales en Washington, donde el secretario de Estado James Madison comenzaba a preocuparse por los informes sobre empresas criminales que amenazaban con desestabilizar las relaciones entre los estados del norte y del sur. El caso Whitworth se había convertido en un símbolo de los extremos a los que llegarían los defensores de la esclavitud, y su exposición generaba una presión política que Madison encontraba cada vez más difícil de ignorar. Sin embargo, investigar crímenes cometidos en el territorio de Alabama resultaba aún más desafiante que perseguir a la familia en Carolina del Sur. El gobierno territorial estaba dominado por intereses del sur y la autoridad federal se limitaba a violaciones constitucionales específicas. A menos que Morrison pudiera demostrar que los Whitworth interferían con el comercio interestatal o violaban tratados federales, las autoridades locales podían continuar ignorando las pruebas en su contra. El avance vino de una fuente inesperada. Samuel Washington, aún recuperándose de su traumático encarcelamiento en la instalación de Charleston, había pasado años desarrollando una red de informantes dentro de la comunidad de comerciantes de esclavos. Sus contactos incluían capitanes de barcos, trabajadores de almacenes e incluso algunos supervisores de plantaciones que habían llegado a sentirse disgustados por la extrema brutalidad que presenciaban. Esta red proporcionó información detallada sobre las operaciones de la familia Whitworth en Alabama. Washington descubrió que la familia planeaba una expansión importante de sus actividades. Gabriel había negociado acuerdos con escuelas de medicina en Nueva Orleans, Richmond e incluso Boston para garantizar un suministro constante de especímenes anatómicos. El volumen de cuerpos requerido para estos contratos implicaría matar a casi 200 personas por año, convirtiendo la operación en Alabama en la empresa de asesinato con fines de lucro más grande de la historia estadounidense. Más importante aún, los informantes de Washington revelaron que la familia planeaba reclutar socios adicionales en todo el profundo sur. Gabriel había mantenido reuniones secretas con terratenientes en Mississippi, Luisiana y Tennessee, difundiendo su modelo de falsos santuarios combinados con comercio de esclavos legítimo. Si tenían éxito, esta expansión crearía una red de sitios de asesinato capaces de procesar miles de víctimas anualmente. Morrison comprendió que los enfoques tradicionales de la aplicación de la ley nunca detendrían la red Whitworth. Las autoridades locales estaban corrompidas, intimidadas o eran genuinamente simpatizantes de las actividades de la familia. La intervención federal seguía siendo improbable, a menos que los crímenes pudieran enmarcarse como amenazas a la seguridad nacional. La única opción realista era la acción directa de las redes abolicionistas, a pesar de los enormes riesgos legales y físicos involucrados. El plan que surgió de las discusiones de Morrison con otros abolicionistas era audaz y peligroso. Un equipo de voluntarios infiltraría la operación en Alabama, recopilando evidencia mientras realizaba operaciones de rescate. La información recolectada se utilizaría para exponer no solo a la familia Whitworth, sino a toda su red de socios y clientes. Lo más importante, la operación se programaría para coincidir con una gran reunión de miembros de la Southern Redemption Society, permitiendo la captura simultánea de múltiples líderes criminales. Washington insistió en liderar el equipo de infiltración a pesar de las preocupaciones de Morrison sobre su preparación psicológica para tal misión.
La tortura que había soportado en Charleston le había dejado cicatrices permanentes, tanto físicas como mentales, pero también le había otorgado conocimientos únicos sobre los métodos y la psicología de la familia. Nadie más poseía su combinación de experiencia, inteligencia y motivación desesperada para detener sus actividades. El equipo reunido para la misión en Alabama incluía a 12 voluntarios de organizaciones abolicionistas de todo el norte. Varios eran cuáqueros como Morrison, motivados por convicciones religiosas sobre la igualdad humana. Otros eran hombres negros libres que comprendían que su propia libertad dependía de destruir las redes que hacían imposible la fuga de sus hermanos y hermanas esclavizados. Todos estaban preparados para morir antes de permitir que la operación Bitward continuara. La infiltración de la operación en Alabama comenzó en el otoño de 1807, cuando Washington y 3 miembros del equipo llegaron a Mobile haciéndose pasar por comerciantes de esclavos de Georgia. Su historia de cobertura fue cuidadosamente construida con documentos falsificados y referencias de plantaciones ficticias que serían difíciles de verificar. La piel clara y la educación de Washington le permitían hacerse pasar por un hombre libre de raza mixta que trabajaba como agente para comerciantes blancos, mientras que sus compañeros interpretaban los roles de típicos empresarios sureños en busca de inversiones rentables. El equipo pasó semanas estableciendo sus credenciales dentro de la comunidad de comercio de esclavos de Mobile. Asistieron a subastas, visitaron plantaciones y gradualmente construyeron relaciones con los comerciantes que formaban la columna vertebral de la economía regional. Su objetivo final era concertar una reunión con Gabriel Bitward, cuya reputación como especialista en casos difíciles se había extendido por todo el territorio. Mientras tanto, Morrison se había establecido en Nueva Orleans, donde utilizó sus credenciales legítimas de comerciante para investigar las escuelas de medicina que recibían especímenes de Alabama. Sus descubrimientos fueron aún más horribles de lo esperado. No solo las escuelas recibían muchos más cuerpos de los que podría explicar la mortalidad natural, sino que algunos profesores solicitaban específicamente especímenes que mostraran evidencia de tipos particulares de trauma. La comunidad médica académica no solo estaba ignorando la fuente de sus especímenes, estaba alentando activamente la tortura que precedía a la muerte. La reunión con Gabriel finalmente ocurrió en diciembre de 1807. Cuando el equipo de Washington fue invitado a la plantación New Sarapin para discutir posibles acuerdos comerciales, Gabriel parecía prosperar en Alabama, habiendo ganado peso y desarrollado la seguridad que viene de años de criminalidad exitosa. Su familia también había crecido. Miriam estaba embarazada de su segundo hijo. Ezequiel se había casado con la hija de un terrateniente local, e incluso la joven Lilith estaba comprometida con el hijo de un juez territorial. La plantación en sí era mucho más impresionante que la gracia de Sarapin. La casa principal era una enorme estructura georgiana con jardines elaborados y dependencias que rivalizaban con las mejores propiedades de Virginia o Carolina del Sur. La capilla, aunque mantenía la apariencia de una estructura religiosa simple, era más grande y elaborada que su predecesora. Todo en la propiedad reflejaba una tremenda riqueza derivada de actividades criminales. La conversación inicial de Gabriel con el equipo de Washington se centró en oportunidades legítimas de comercio de esclavos. Describió sus métodos para identificar y adquirir esclavos problemáticos que podían comprarse por debajo del precio de mercado debido a sus problemas de comportamiento. Su enfoque implicaba comprar a estos individuos utilizando diversas técnicas para quebrar su resistencia, y luego revenderlos con grandes ganancias a plantaciones especializadas en manejar trabajadores difíciles. Pero a medida que la conversación avanzaba, Gabriel comenzó a revelar aspectos más sensibles de su operación. Mencionó sus conexiones con escuelas de medicina que pagaban precios premium por especímenes anatómicos frescos. Describió su red de información que le permitía identificar posibles fugitivos antes de que pudieran contactar al ferrocarril subterráneo. Lo más revelador fue que habló sobre su investigación teológica acerca de la condición espiritual de las personas predestinadas a la condenación. Washington reconoció la misma justificación religiosa retorcida que había caracterizado la operación de Gabriel en Carolina del Sur. El hombre creía genuinamente que hacía la obra de Dios al apresurar la muerte de almas destinadas al infierno. Este marco teológico le permitía cometer asesinatos masivos mientras mantenía su sentido de superioridad moral y proporcionaba la base intelectual para reclutar a otros cristianos sureños en su red criminal. El recorrido por la plantación reveló la sofisticación de la operación en Alabama. La instalación subterránea de la capilla era mucho más grande que su predecesora en Carolina del Sur, con celdas individuales diseñadas para tipos específicos de prisioneros. El laboratorio médico de Sheriff incluía equipos que habrían sido impresionantes en cualquier escuela de medicina legítima, junto con gráficos detallados que documentaban el conocimiento anatómico obtenido de sus años de tortura sistemática. Lo más perturbador era la actitud casual de la familia hacia sus crímenes.
Hablaban de sus víctimas como si discutieran ganado, usando un lenguaje clínico para describir técnicas de tortura y métodos de desecho. Lilith demostraba el equipo usado para inmovilizar prisioneros, explicando cómo diferentes configuraciones eran óptimas para distintos tipos de interrogatorio. Incluso los constantes, que habían parecido mentalmente frágiles en Carolina del Sur, ahora participaban activamente en discusiones sobre los aspectos comerciales de la operación. El equipo de Washington fue invitado a permanecer varios días en la plantación, mientras Gabriel les permitía observar sus métodos de primera mano. Esta visita prolongada proporcionó acceso sin precedentes a las operaciones de la familia, pero también colocó a los infiltrados en peligro mortal. Cualquier comportamiento sospechoso resultaría en su encarcelamiento inmediato y eventual muerte. El avance se produjo cuando Washington pudo participar en una sesión de interrogatorio. Gabriel quería demostrar sus técnicas para extraer información de los fugitivos capturados utilizando a un joven que había sido atrapado intentando llegar a Pensilvania. La sesión de tortura se realizó con la misma precisión metódica que Washington recordaba de su propio cautiverio. Pero ahora pudo observar las técnicas de Sheriff desde la perspectiva de un testigo educado en lugar de una víctima indefensa. La inteligencia extraída era asombrosa en su alcance y detalle. El prisionero proporcionaba información sobre casas seguras del ferrocarril subterráneo, nombres de conductores y simpatizantes, ubicaciones de depósitos ocultos y la identidad de comunidades negras libres que ayudaban a los fugitivos. Esta información se compilaba en informes detallados compartidos con cazadores de esclavos en toda la región, permitiendo la destrucción sistemática de la red del ferrocarril subterráneo. Pero Washington también observó algo que Gabriel aparentemente no había notado: señales sutiles de que el prisionero mezclaba información falsa con detalles genuinos. El joven era lo suficientemente educado para comprender lo que sus captores querían escuchar y lo suficientemente valiente para desviarlos. Incluso mientras soportaba una tortura horrible, su resistencia le dio a Washington la esperanza de que la red del ferrocarril subterráneo era más resiliente de lo que Gabriel creía. La estancia prolongada de Washington en la plantación New Sarapim coincidió con los preparativos para la reunión anual de la Southern Redemption Society. Gabriel esperaba casi 30 miembros de todo el profundo sur, representando la mayor asamblea de la red criminal desde su fundación. La reunión ofrecía una oportunidad sin precedentes para documentar el alcance de la conspiración e identificar a los participantes clave, pero también colocaba al equipo de Washington en un peligro extremo. Los miembros de la sociedad comenzaron a llegar a fines de diciembre, viajando a la plantación bajo la cobertura de asistir a un avivamiento religioso. Gabriel había publicitado el evento en todo Alabama y territorios vecinos como una conferencia metodista especial enfocada en la teología de la redención y el cristianismo práctico. Los periódicos locales publicaron anuncios sobre el avivamiento, completos con testimonios de prominentes terratenientes sobre el inspirador ministerio de Gabriel. Washington reconoció a varios asistentes gracias a su investigación sobre las operaciones de la red. El Dr. Edmund Thorne había regresado del Caribe, aparentemente confiado en que había pasado suficiente tiempo desde el incidente de Charleston como para participar sin riesgo. El capitán Fulton, el cazador de esclavos que había desaparecido tras la investigación de Morrison, también estaba presente, habiendo establecido nuevas operaciones en Mississippi. Lo más impactante fue la presencia del reverendo Blackwood, quien supuestamente había encontrado la verdadera religión después de la exposición en Carolina del Sur. Los asistentes representaban la élite criminal del sur anterior a la guerra. Incluían propietarios de plantaciones que utilizaban sus negocios legítimos para identificar víctimas, comerciantes que proporcionaban transporte y financiación, profesionales médicos encargados de la disposición de los cuerpos y funcionarios del gobierno que aseguraban que las investigaciones fueran bloqueadas o desviadas. Juntos controlaban una red que se extendía desde Virginia hasta Luisiana, procesando cientos de víctimas anualmente mientras mantenían fachadas de respetabilidad. Las sesiones formales de la sociedad se realizaban en la casa principal de la plantación, con discusiones disfrazadas de seminarios teológicos sobre predestinación y justicia divina. Pero los asuntos reales se trataban en grupos más pequeños, donde los participantes compartían información sobre las actividades del ferrocarril subterráneo, coordinaban respuestas a investigaciones abolicionistas y planificaban la expansión a nuevos territorios. El acceso de Washington a estas conversaciones proporcionó documentación detallada de actividades criminales que superaba todo lo recopilado previamente por la ley. El discurso de apertura de Gabriel ante la sociedad reveló la magnitud de sus ambiciones. Habló de expandir las operaciones al territorio de Luisiana, donde el estatus territorial proporcionaría aún menos supervisión que en Alabama. Describió planes para nuevos falsos santuarios en Mississippi y Tennessee, cada uno diseñado para procesar un mayor número de víctimas de manera más eficiente.
Lo más escalofriante fue su propuesta de lo que llamó redención a escala industrial, instalaciones capaces de matar y procesar simultáneamente a decenas de personas. La presentación de Zarif sobre investigación médica avanzada demostró hasta qué punto las actividades criminales de la familia habían evolucionado más allá del simple asesinato con fines de lucro. Describió experimentos diseñados para probar los límites de la resistencia humana, procedimientos que proporcionaban conocimiento anatómico inaccesible por medios convencionales y técnicas para preservar especímenes durante largos periodos de transporte. Su trabajo había atraído interés de escuelas de medicina en Europa, creando mercados internacionales para sus productos, pero la sociedad enfrentaba una creciente presión de las investigaciones abolicionistas y de la atención federal. Varios miembros reportaron un escrutinio mayor por parte de las autoridades del norte, mientras que otros describieron dificultades para mantener sus operaciones debido a las medidas de seguridad mejoradas del ferrocarril subterráneo. El éxito de la red la había convertido en objetivo de contramedidas sistemáticas, y varios participantes expresaron preocupación por su seguridad a largo plazo. El descubrimiento más importante de Washington fue que la sociedad planeaba responder al aumento de presión acelerando sus operaciones en lugar de reducirlas. Tenían la intención de establecer negocios legítimos que sirvieran de fachada para sus empresas criminales, corromper a más funcionarios del gobierno para garantizar protección y eliminar a testigos potenciales que pudieran exponer sus actividades. El plan de eliminación era particularmente escalofriante. Gabriel había compilado una lista de abolicionistas, esclavos fugados y otras personas que representaban una amenaza para la seguridad de la red. La sociedad planeaba asesinarlos sistemáticamente mediante métodos que parecieran accidentes, muertes naturales o crímenes aleatorios. El propio nombre de Washington estaba en esta lista, junto con el de Morrison y varios otros investigadores que habían seguido las actividades de la red. Pero Washington tenía una ventaja que Gabriel no podía haber anticipado. El equipo de Morrison ya estaba posicionado alrededor de la plantación, preparando un asalto coordinado que expondría toda la conspiración. El momento había sido cuidadosamente planificado para coincidir con la reunión de la sociedad, cuando habría el mayor número de criminales presentes y la mayor cantidad de pruebas disponibles para su captura. El asalto a la plantación New Sarapim comenzó antes del amanecer del 15 de enero de 1808, cuando el equipo de Morrison se posicionó alrededor del perímetro de la propiedad. El ataque se planificó con precisión militar, aprovechando la información detallada que Washington había proporcionado sobre la disposición de la plantación, medidas de seguridad y la ubicación de la prisión subterránea. Marshals federales de Nueva Orleans acordaron participar, otorgando a la operación autoridad legítima de aplicación de la ley. El equipo incluía a 24 hombres, Morrison y 7 abolicionistas más, Samuel Washington y 3 infiltrados más, 8 marshals federales y 6 soldados de la guarnición de Nueva Orleans. Estaban armados con el equipo militar más moderno y llevaban mapas detallados de los edificios de la plantación. Lo más importante, tenían órdenes judiciales firmadas por jueces territoriales, quienes habían sido convencidos de que la operación de los Bidworth amenazaba la autoridad federal en Alabama. El asalto comenzó con ataques simultáneos a la casa principal y a la capilla, diseñados para evitar la destrucción de pruebas y capturar al mayor número posible de miembros de la sociedad. Morrison lideró personalmente al equipo que irrumpió en la capilla, donde descubrieron 17 prisioneros en la instalación subterránea. La condición de estos cautivos proporcionó un testimonio horripilante de la tortura sistemática realizada en las cámaras del sótano. El papel de Washington fue asegurar la oficina de Gabriel en la casa principal, donde se almacenaban los registros detallados de la familia. A pesar de sus años de preparación, nada podría haberlo preparado para la magnitud de la documentación que Gabriel había mantenido. Los libros contables registraban más de 1,500 asesinatos. La correspondencia revelaba asociaciones criminales que se extendían a 12 estados y 3 países extranjeros, y los mapas detallados mostraban rutas del ferrocarril subterráneo que habían sido sistemáticamente comprometidas. La evidencia más incriminatoria era el diario personal de Gabriel, que proporcionaba justificación teológica para cada asesinato mientras describía las ganancias generadas por la operación. Gabriel había mantenido registros meticulosos de todos los aspectos de su empresa criminal, aparentemente creyendo que la aprobación divina para sus acciones requería documentación cuidadosa de su necesidad religiosa. Las entradas del diario revelaban una mente que había racionalizado por completo el asesinato masivo como una expresión de deber cristiano. El laboratorio médico de Sif proporcionó evidencia de crímenes que excedían el simple asesinato. Sus notas de investigación detalladas describían experimentos realizados en sujetos vivos, procedimientos diseñados para probar los límites de la resistencia humana y estudios anatómicos que violaban todos los principios de ética médica.
El laboratorio contenía especímenes preservados que más tarde proporcionarían prueba definitiva de tortura sistemática, junto con correspondencia con escuelas de medicina que habían solicitado específicamente esos especímenes. La captura de los miembros de la sociedad proporcionó a las autoridades un acceso sin precedentes a la cúpula de la red criminal. Bajo interrogatorio, varios participantes revelaron operaciones adicionales en Mississippi, Luisiana y Tennessee. Otros proporcionaron nombres de funcionarios gubernamentales que habían sido corrompidos por la red, junto con detalles sobre los métodos utilizados para garantizar su cooperación. Los testimonios revelaron una conspiración que había penetrado todos los niveles de la sociedad sureña. El propio Gabriel resultó sorprendentemente cooperativo una vez confrontado con las pruebas en su contra. En lugar de negar sus crímenes, intentó justificarlos mediante elaborados argumentos teológicos sobre la predestinación y la justicia divina. Parecía genuinamente convencido de que sus acciones eran moralmente correctas, y expresó orgullo por la eficiencia y la rentabilidad de sus operaciones. Su completa falta de remordimiento lo convirtió quizá en el criminal más escalofriante en la historia estadounidense hasta ese momento. Sin embargo, los procedimientos legales que siguieron demostraron las limitaciones de la justicia a principios del siglo XIX. Aunque las autoridades federales contaban con evidencia clara de múltiples asesinatos, las complejidades jurisdiccionales de la ley territorial dificultaban el enjuiciamiento. Varios testigos clave desaparecieron antes de poder declarar, aparentemente asesinados por miembros restantes de la red. Otros retractaron sus testimonios tras recibir amenazas de muerte o sobornos de simpatizantes sureños. Lo más frustrante fue la reacción de las autoridades locales de Alabama, que se negaron a cooperar con los fiscales federales. Los funcionarios territoriales alegaron que las pruebas se habían obtenido de manera ilegal y que la intervención federal en asuntos criminales locales violaba principios constitucionales. Varios terratenientes prominentes de Alabama organizaron fondos legales para la defensa de los acusados, argumentando que eran víctimas de persecución del norte más que criminales merecedores de castigo. Los procedimientos legales contra la familia Bidworth y sus conspiradores de la redención sureña se prolongaron durante 3 años, convirtiéndose en un símbolo de las crecientes tensiones entre el norte y el sur que eventualmente conducirían a la guerra civil. Gabriel Bidworth fue finalmente condenado por asesinato y ejecutado en 1811, pero la mayoría de los miembros de su familia y socios criminales escaparon de un castigo serio mediante tecnicismos legales, intimidación de testigos e influencia política. Sheriff Bidworth huyó a México antes de ser arrestado, llevándose consigo registros médicos detallados que luego vendió a investigadores europeos interesados en sus descubrimientos anatómicos. Su paradero permaneció desconocido hasta 1834, cuando surgieron informes sobre un misterioso doctor en Texas que realizaba experimentos similares con guerreros comanches capturados. Estos informes nunca se confirmaron oficialmente, pero sugerían que Sharif había continuado su investigación criminal durante décadas después de que se expusiera la operación en Alabama. Ezequiel y los gemelos Caín y Abel fueron condenados por cargos menores y sentenciados a largas penas de prisión. Sin embargo, fueron liberados silenciosamente después de cumplir solo 2 años, aparentemente gracias a la intervención de políticos sureños influyentes que veían su enjuiciamiento como un ataque a la autonomía regional. Los 3 reanudaron actividades criminales bajo identidades falsas, con Ezequiel estableciendo una nueva operación de comercio de esclavos en Texas y los gemelos operando un negocio de exhumación de cuerpos que suministraba a escuelas de medicina en todo el suroeste. Miriam y Lilith utilizaron su belleza y conexiones sociales para evitar por completo el enjuiciamiento. El esposo de Miriam, el capitán Patterson, utilizó su barco fluvial para transportar a ambas mujeres a Nueva Orleans, donde desaparecieron entre la diversa población de la ciudad. Informes posteriores las ubicaron en Ciudad de México, donde supuestamente habían establecido un burdel especializado en eliminar clientes adinerados y vender sus cuerpos a investigadores médicos. Estos informes nunca se verificaron, pero eran consistentes con la historia familiar de combinar actividades criminales con fachadas de respetabilidad. Constance Bidworth, esposa de Gabriel, fue declarada mentalmente incompetente para ser juzgada y fue internada en un manicomio en Mobile. Murió allí en 1819, aparentemente sin haber pronunciado nunca una palabra coherente sobre las actividades de su familia. Algunos observadores creyeron que su condición mental era genuina, mientras que otros sospechaban que fingía locura para evitar el enjuiciamiento. La verdad murió con ella, llevándose detalles cruciales sobre los primeros desarrollos del imperio criminal de la familia. La exposición de la red Bidworth tuvo consecuencias de gran alcance para el movimiento del ferrocarril subterráneo. La información detallada que Gabriel había recopilado sobre rutas de escape, casas seguras y personal del ferrocarril obligó a los abolicionistas a reorganizar completamente sus operaciones. Muchas rutas que habían sido utilizadas exitosamente durante años tuvieron que ser abandonadas,
mientras que conductores y simpatizantes de confianza se encontraron bajo vigilancia por parte de cazadores de esclavos que habían obtenido sus nombres de los registros de Whitworth. Pero la exposición también galvanizó la oposición del norte a la esclavitud al proporcionar evidencia concreta de los extremos a los que los defensores de la institución estaban dispuestos a llegar. Los informes detallados de Morrison sobre la Operación Whitworth se publicaron en periódicos de todo el norte, generando apoyo para la abolición entre estadounidenses que antes habían sido indiferentes a la cuestión de la esclavitud. La tortura sistemática y los asesinatos realizados bajo la apariencia de ministerio religioso demostraron que la esclavitud corrompía no solo las relaciones económicas, sino los valores morales fundamentales. Samuel Washington se convirtió en un orador destacado de organizaciones abolicionistas, utilizando su experiencia de primera mano en las cámaras de tortura Whitworth para ilustrar el costo humano de la esclavitud. Su testimonio fue particularmente efectivo ante audiencias religiosas, quienes se mostraron horrorizadas por el abuso de la teología cristiana por parte de la familia para justificar el asesinato masivo. Los discursos de Washington ayudaron a convencer a muchos cristianos del norte de que la oposición a la esclavitud era un deber religioso más que una mera preferencia política. Jeremiah Morrison continuó su investigación sobre redes criminales asociadas con la esclavitud, documentando finalmente operaciones similares en Virginia, Maryland y Carolina del Norte. Su trabajo lo estableció como uno de los investigadores más efectivos del período antibélico y sus métodos influyeron en el desarrollo de técnicas modernas de investigación criminal. Sin embargo, el costo psicológico de su trabajo fue enorme, y murió en 1825 a los 62 años, aparentemente atormentado por pesadillas sobre los horrores que había presenciado. La plantación New Sarapin fue abandonada tras la ejecución de Gabriel, con residentes locales afirmando que la propiedad estaba maldita por el sufrimiento ocurrido allí. La capilla fue quemada por una persona desconocida en 1815, aunque las cámaras subterráneas de tortura permanecieron intactas bajo las ruinas. La casa principal permaneció vacía durante décadas antes de colapsar finalmente en una tormenta en 1847, dejando solo los cimientos como evidencia de la presencia de la familia Whitworth en Alabama. Los historiadores modernos estiman que la familia Whitworth y su red criminal fueron responsables de la muerte de al menos 1,800 personas entre 1789 y 1808. Este número incluye no solo a las víctimas directas de sus operaciones de falsos santuarios, sino también a los innumerables esclavos que fueron capturados y asesinados como resultado de la información obtenida mediante tortura. El número total de muertes podría haber sido significativamente mayor, ya que muchos de los registros de la familia fueron destruidos antes de que las autoridades pudieran examinarlos. El caso Whitworth representa uno de los primeros ejemplos documentados de asesinatos sistemáticos realizados bajo el pretexto del ministerio religioso en la historia estadounidense. El uso que hizo Gabriel de la teología cristiana para justificar asesinatos masivos anticipó abusos similares cometidos por líderes de sectas y extremistas religiosos en siglos posteriores. Su capacidad para mantener el apoyo de la comunidad mientras cometía crímenes horribles demostró el poder de la autoridad religiosa para corromper el juicio moral y facilitar comportamientos criminales. Los aspectos médicos de la Operación Whitworth revelaron conexiones perturbadoras entre instituciones académicas legítimas y empresas criminales. Se descubrió que varias escuelas de medicina prominentes habían recibido especímenes que sabían o deberían haber sabido que habían sido obtenidos mediante asesinatos. Este descubrimiento llevó a reformas en la educación médica y al establecimiento de pautas éticas para la investigación anatómica. Aunque la aplicación de estas normas permaneció inconsistente durante décadas, el uso sofisticado por parte de la red de registro de datos y recopilación de inteligencia anticipó los métodos modernos del crimen organizado casi un siglo antes. La documentación detallada de Gabriel sobre los antecedentes de las víctimas, rutas del ferrocarril subterráneo y ganancias criminales demostró un entendimiento del crimen sistemático sin precedentes en la historia temprana de Estados Unidos. Sus métodos influyeron en organizaciones criminales posteriores y proporcionaron a las fuerzas del orden información sobre la estructura y operación de redes conspirativas. Quizá lo más significativo es que el caso Whitworth ilustró la insuficiencia de las instituciones legales estadounidenses tempranas para lidiar con crímenes que cruzaban límites estatales o desafiaban intereses políticos regionales. La capacidad de la familia para escapar de un castigo serio a pesar de la abrumadora evidencia de su culpabilidad demostró la necesidad de una autoridad federal más fuerte y de una aplicación más consistente de los principios de justicia penal. El caso también reveló hasta qué punto la esclavitud había corrompido a la sociedad sureña a principios del siglo XIX. El amplio apoyo que recibió la familia Whitworth de parte de terratenientes respetables, funcionarios gubernamentales y líderes religiosos mostró que la institución de la esclavitud había creado una ceguera moral que iba mucho más allá de los propietarios individuales de esclavos.
La deshumanización sistemática necesaria para mantener la esclavitud había creado condiciones en las que el asesinato masivo podía ser racionalizado como necesario para el orden social. La verdad completa sobre los crímenes de la familia Bidworth quizá nunca se conocerá. Muchos de sus registros fueron destruidos durante los procedimientos legales, mientras que otros permanecen sellados en archivos que nunca han sido examinados completamente por los historiadores. Las tradiciones locales en Alabama aún hablan de desapariciones misteriosas y muertes inexplicables ocurridas durante la residencia de la familia en el territorio, sugiriendo que los crímenes documentados representan solo una fracción de sus actividades reales. Las investigaciones arqueológicas en el sitio de la plantación New Sarapim han sido limitadas por la oposición local y complicaciones legales relacionadas con la propiedad. Sin embargo, estudios con radar de penetración terrestre realizados en la década de 1990 revelaron extensas estructuras subterráneas que parecen coincidir con descripciones de las instalaciones de tortura y eliminación de cuerpos de la familia. Estos hallazgos sugieren que la evidencia física de sus crímenes permanece en gran medida intacta bajo décadas de suelo y vegetación acumulada. Investigaciones recientes también han descubierto evidencia de actividades de la familia Bidworth en Texas, México y posiblemente Sudamérica durante las décadas posteriores a su exposición en Alabama. Listas de pasajeros de barcos, registros de escuelas de medicina y documentos gubernamentales territoriales contienen referencias a individuos que usaban alias conocidos de los Bidworth y que participaron en actividades sospechosas consistentes con sus métodos criminales establecidos. Estos descubrimientos sugieren que la empresa criminal de la familia pudo haber continuado operando bajo identidades diferentes mucho después de la exposición de la operación en Alabama. La posibilidad más inquietante es que la red Bidworth representara solo un ejemplo de empresas criminales similares que operaban en todo el sur anterior a la Guerra Civil. La naturaleza sistemática de sus operaciones, combinada con el amplio apoyo recibido de la sociedad respetable, sugiere que otras familias u organizaciones podrían haber llevado a cabo actividades comparables sin ser nunca descubiertas. El registro histórico contiene numerosas referencias a desapariciones misteriosas, muertes inexplicables y movimientos religiosos sospechosos que podrían indicar la existencia de redes criminales adicionales. Lo que queda claro es que la historia de la familia Bidworth representa uno de los capítulos más oscuros de la historia religiosa estadounidense. Su abuso sistemático de la teología cristiana para justificar asesinatos masivos demostró cómo la autoridad religiosa puede ser corrompida para fines criminales. Su capacidad para mantener el apoyo comunitario mientras cometían crímenes horribles mostró hasta qué punto la esclavitud había envenenado los valores morales estadounidenses a principios del siglo XIX. El legado de sus crímenes se extiende mucho más allá de sus víctimas inmediatas. La información que recopilaron sobre las operaciones del ferrocarril subterráneo condujo a la captura y muerte de innumerables esclavos fugados cuyos nombres nunca se conocerán. Su corrupción de la educación y la investigación médica causó daños duraderos a la integridad de la ciencia estadounidense. Lo más importante, su éxito en evitar el castigo demostró a otros criminales que los asesinatos sistemáticos podían llevarse a cabo con relativa impunidad si se disfrazaban adecuadamente y se contaba con protección política. Hoy, el sitio de la plantación New Sarapim permanece en gran medida olvidado, conocido solo por historiadores locales y algunos investigadores interesados en los aspectos más oscuros de la historia estadounidense. Ningún monumento marca el lugar donde murieron más de 1000 personas en torturas y asesinatos sistemáticos. Ninguna placa conmemora el coraje de los abolicionistas que arriesgaron sus vidas para exponer estos crímenes. El silencio que rodea estos eventos sirve como recordatorio de lo fácil que es para las sociedades olvidar sus episodios más vergonzosos. Pero la historia de la familia Bidworth sirve como advertencia permanente sobre los peligros del extremismo religioso, el odio racial y la corrupción de la autoridad moral. Sus crímenes demuestran cuán rápido las sociedades civilizadas pueden descender a la barbarie cuando se abandonan los valores humanos fundamentales al servicio de intereses económicos o del poder político. Comprender su historia es esencial para reconocer amenazas similares en nuestro tiempo y asegurar que tal mal sistemático nunca más se disfrace de voluntad divina. La pregunta que atormenta a todos los que estudian este caso no es si los crímenes de la familia Bidworth realmente ocurrieron. La evidencia es abrumadora e innegable. La verdadera cuestión es cuántas otras operaciones similares existieron durante el periodo anterior a la Guerra Civil, cuántas víctimas murieron en circunstancias similares y si alguna vez se revelará por completo la verdad sobre este oscuro capítulo de la historia estadounidense. Las sombras del legado Bidworth continúan oscureciendo rincones de nuestro entendimiento histórico, dejándonos preguntándonos qué otros horrores permanecen ocultos en los archivos del pasado estadounidense. Al final, la historia macabra de la familia Bidworth se erige como testimonio de la capacidad humana tanto para el mal absoluto como para el coraje extremo.
Aunque Gabriel y su familia representan las profundidades de la depravación humana, los abolicionistas que arriesgaron todo para exponer sus crímenes encarnan los más altos ideales de dignidad humana y coraje moral. Su lucha nos recuerda que el precio de la civilización es la vigilancia constante contra aquellos que usarían la autoridad religiosa, el poder político o el respeto social para encubrir la crueldad sistemática. Las campanas de la capilla que una vez resonaron sobre la plantación New Sarapim han quedado en silencio hace mucho tiempo. Pero los ecos del sufrimiento de sus víctimas continúan resonando a lo largo de la historia estadounidense hasta que confrontemos plenamente la verdad sobre crímenes como los cometidos por la familia Whitworth. No podemos afirmar que hemos enfrentado honestamente el pasado de nuestra nación ni que estamos adecuadamente preparados para reconocer amenazas similares en el futuro. ¿Qué te inquieta más, que un mal tan sistemático pudiera operar bajo el pretexto del ministerio religioso, o que gran parte de su historia aún pueda permanecer oculta en archivos que aún no se han abierto? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si este oscuro capítulo de la historia estadounidense te ha abierto los ojos sobre las profundidades a las que los seres humanos pueden descender cuando abandonan su brújula moral, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. No todos tienen el coraje de enfrentar estas duras verdades sobre nuestro pasado, pero quienes lo hacen se unen a una comunidad dedicada a asegurar que tales horrores nunca vuelvan a ocurrir. Hasta la próxima, recuerda que los criminales más peligrosos a menudo son aquellos que se convencen a sí mismos de que están haciendo la obra de Dios.